Pues muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio donde vamos a ver esto del propósito y las interferencias de este propósito. Todo lo que voy a compartir está vista desde mi proceso personal de la lógica global convergente. No sé si hay personas que les suena. ¿Hay alguien que le suena esta perspectiva? Es una perspectiva que engloba la generación del espacio-tiempo. Es decir, que para entender los procesos humanos, la propuesta es ubicarnos en el espacio-tiempo para entender este propósito de la vida. Por eso, cuando hablamos de propósito, o cuando hablaré de propósito, es un propósito que tenemos que verlo en diferentes ámbitos. Hay propósitos concretos, pues llegar a final de mes, tener buena salud, estar bien con los demás, todo lo que yo pueda conseguir, que pueda tocar, que pueda ver, que me pueda hacer sentir. Y el humano es como que continuamente está con ese problema de ese propósito de conseguir sus propósitos. Pero en realidad la dificultad para conseguir estos propósitos lineales, concretos, tienen que ver porque no se incluye este propósito en un propósito que trasciende a la vida misma en su parte lineal. Es decir, que tiene que ver con un propósito de conciencia. Mientras estemos muy forzados, presionados a conseguir propósitos de mi vida cotidiana, me olvido, me desconecto de lo que estoy haciendo aquí, vivo. Es como si en un momento de la vida que las cosas te vayan mal, es una oportunidad para pararse y decir, quizás esto que estoy buscando, esto que no está saliendo, quizás me pone una oportunidad para pararme y preguntarme cuáles son las motivaciones de mi vida hasta ahora. Por tanto, cuando hablamos de propósito, vamos a estar hablando de estos dos propósitos. Como un propósito, vamos a ponerlo como si hubiera un propósito de conciencia que es abstracto, que es las preguntas existenciales de para qué hay la vida, pero no solo mi vida, sino por qué existimos, para qué existe el universo, para qué existe el espacio-tiempo, para qué este viaje, cuál es su origen. Es como si tenemos un viaje concreto de nuestras vidas, pero qué es lo que sostiene a nuestra vida. Y lo que sostiene a nuestra vida es algo abstracto que ahí es como que la palabra que quizás podemos ahora, por empezar o por decirla aquí, sería conciencia. Como que la conciencia genera un movimiento hacia la existencia que es lo que conocemos como nuestra vida lineal, que un día nacimos, de unos padres que tienen una historia, que hay un planeta, de algo lineal. Pero que nuestro origen tiene un propósito, una finalidad que está más allá de esa linealidad. Por eso cuando estamos hablando de interferencias para el propósito, tiene que ver con que este propósito se encuentra con un diseño. Un diseño, lo diremos, lo que yo creo que tiene que ser la vida. Lo que me han dicho que es la vida. Lo que tengo que conseguir para ser feliz o para estar bien. Pero este diseño tiene como un mundo muy acotado, muy limitado de cómo las cosas deberían ser. Por ejemplo, este diseño suele
estar programado o está programado como humano de que a lo desagradable huye, a lo agradable va. En esa dualidad de que lo bueno es lo que me atrae y lo que no, lo que me disgusta, lo que es desagradable, no lo quiero. Esta conciencia lo hace para poder tener un detalle y experimentar esto que me digo que no me gusta y tener la experiencia de eso que no me gusta. Pero no es que sea malo en sí mismo, solamente es para atraerme a lo que digo que sí que me gusta o que sí que es bueno para la vida. Es una manera de que la vida diga, esta persona puede estar orientándose hacia la vida, orientándose a aquello que le gusta, y de todo eso se alimenta la conciencia. Pero es que la conciencia también se alimenta de todo lo que es sufrimiento, de lo que no es agradable. Por eso la vida tiene momentos agradables y momentos desagradables, porque la conciencia tiene un propósito de experimentar todos los colores, todas las frecuencias. Lo que pasa es que aquí hay un diseño que con eso no está muy de acuerdo, que dice, uy, yo prefiero esto que me gusta y esto que no me gusta, yo no lo quiero. Y entonces empieza aquí un viaje de atracciones y rechazos, de propósitos lineales, de propósitos para la supervivencia, para aquello que creo que me va a dar la felicidad, la vida, sentirme protegido, sentir las necesidades cubiertas, sentir que puedo controlar mi territorio, que sé. Y entonces todo este diseño va en pos de todo eso como una zanahoria y nosotros siguiéndola. Lo que ocurre es que en este diseño, que hay un mundo limitado, luego se encuentra con la realidad. Y en esta realidad hay muchas cosas que este diseño no le gustan, rechaza y dice, ¿y para qué esto existe? Y ahí empieza, digamos, toda esta conciencia a experimentar la otra parte, la que no me gusta, porque esa conciencia lo que quiere es que experimentemos todas las posibilidades. Una pregunta así en el aire, para que cada uno la conteste. ¿Cuánto estamos disponibles de poder abrirnos a esta realidad con el propósito de la conciencia? Repito. ¿Cuánto estamos disponibles de vivir, abrirnos a esta realidad desde el propósito de la conciencia? No sé si podéis observar que hay una parte que dice el propósito de la conciencia o mi propósito. ¿Podéis ver esa diferencia? ¿Sí? ¿O responderíais, solamente para responderlo internamente, responderíais, no, estoy disponible a tomarme lo que hay en esta realidad que tiene un propósito sí o sí, porque lógicamente todo lo que vemos aquí en esta realidad tiene un origen común. Todas las manifestaciones de conciencia, todas salen del mismo punto. Por tanto, ese punto legitima esta realidad. Lo que pasa es que este diseño a esta realidad, a una cuanta realidad, dice, me sobra, no la entiendo, no la quiero, va mal, debería cambiarse. Mientras tenemos toda esta lucha con la realidad, significa que aquí hay un intermediario que no permite reconocer ese propósito de conciencia en esta realidad. Es decir, para ponerlo más concretamente, ¿puedo reconocer en mi realidad de hoy
que se está manifestando un propósito inconsciente en el cual no falta nada desde la perspectiva de la conciencia? Pero sí, desde este diseño, aquí me faltan y me sobran cosas. Pero desde la conciencia, diríamos que aquí hay todos los elementos para ser consciente. Porque ese es el propósito de la existencia. Por eso a la pregunta, ¿estamos disponibles a poder reconocer esta realidad como una manifestación de conciencia? Cuando el propósito es solamente la conciencia misma. ¿Estáis escuchando este diseño que se está desilusionando en este momento? Es como si ese diseño dijera, ah, pero es solamente para ser consciente, no es para conseguir cosas, para llegar a cosas, para esto, para lo otro, para lo otro. Sí, es para todo eso y para darte cuenta de eso y mucho más. Es decir, diciéndolo en una frase un poco provocativa, es como que es para nada toda nuestra experiencia. Pero desarrollándola más, diríamos que ese punto de conciencia es la nada misma. Por tanto, todo es para esa nada. Si yo tuviera esa perspectiva, entonces vería que mis propósitos lineales del día a día, si yo fuera consciente de todo lo que me permiten explorar, vería que es muy rico. Por tanto, que no sobra ni falta nada. Pero al mismo tiempo esa falta me hace también movilizarme. Es decir, si yo no tuviera sed, pues no cogería esto, no experimentaría el peso de la botella, no experimentaría el plaf de esto, no experimentaría el agua. Entonces la falta no es la falta como lo vive este diseño, como que me falta, sino ¿y qué he ganado? A que no tengo sed. Sí, pero solo eso. Porque eso sería lo lineal. Bebo para calmar la sed. Propósito conseguido. Pero entonces, si mi vida se convierte en esto, a todos seguro que nos ha pasado que conseguimos beber, comer, conseguir tal, trabajo, pareja, conseguimos propósitos lineales, pero falta algo, falta algo, falta algo. Hay que mejorarlos. Y lo que falta es esa conciencia. Si yo bebo esto solo para la sed, es una cosita. Es mi realidad, la botella, la sed, el agua, pero ahí hay todo el universo. Fijaros en un calcetín. En un calcetín caben lo que sea, ¿no? Podemos llenarlo de... Pero si le damos la vuelta al calcetín, ese calcetín contiene el universo. ¿Podéis haceros la imagen? ¿Sí? Es decir, que cuando le damos la vuelta al calcetín, ahora el calcetín contiene toda la habitación. Nuestra vida, cuando estamos en un propósito lineal, queremos llenar ese calcetín. Pero aunque lo llenemos, ese propósito nos deja vacíos. Porque sabemos que ese calcetín, además de lo que ponemos adentro, pues el sueldo, la pareja, la casa, hay algo que siempre sobra, que no podemos meter. Y el propósito sería el que incluyera. Podemos valorar todo eso pero entonces no es porque me falta, sino porque lo reconozco.
Entonces ahí estaríamos hablando de estos dos propósitos. Este propósito de mi diseño consiguiendo la realidad para sus necesidades, que incluye el propósito de la conciencia a través de toda esta realidad. Ahí es cuando estaríamos sintiendo que estamos teniendo la perspectiva del propósito lineal, concreto, y el de conciencia a través de. Para decirlo en forma sencilla sería, quiero mejorar mi experiencia, pero ¿cuál es la conciencia al mejorar esa experiencia? O yo estoy teniendo una experiencia que este diseño diría negativa, pero si reconozco que es conciencia manifestándose, depende de cómo yo me lo tome, ahí habrá un aprendizaje y habrá una conciencia. Entonces, cuando estamos hablando de propósito, estaríamos hablando de estos diferentes niveles de un propósito concreto, abstracto, y darme cuenta que en el título, cuando hablo de interferencia, podríamos decir, este diseño es el que genera una interferencia con esos propósitos, porque siempre querrían más. Es como que este diseño siempre está programado para, si ahora tengo una casa, ahora la quiero así, y ahora la quiero con no sé qué, y ahora la quiero con alguien dentro, y que por una parte este propósito lineal está bien porque me explora un montón de situaciones, un montón de experiencias. Ahora, si solamente me aferro a la experiencia, esa experiencia siempre me va a frustrar. Por tanto, la propuesta sería, además que estoy consiguiendo una nueva casa más grande, ¿qué conciencia es la que estoy viendo en mí de cómo tengo miedo a que me la quiten, esa que me gustaba, tengo miedo a ver si puedo pagarla, a ver si me va a ir bien en el trabajo para poder sostenerla? Un montón de miedos, pero que van a ser el combustible de conciencia. Es decir, esa conciencia tiene el propósito de cómo es ser un humano en esta tierra, cómo cubre sus necesidades, cómo se mueve con los demás. Y entonces podemos verlo a un nivel de cómo consigue la cosa o cómo a más que la consigue, cómo la consigue. Y ahí estaríamos en un propósito positivo, cómo la consigo y cómo la consigo. Cómo consigo eso que la puedo conseguir de muchas maneras, con mucha conciencia, de muy distintas, enfocando en diferentes puntos. Si nos concentramos en este diseño y esta realidad y sus propósitos, cuando hablamos de interferencia nos podríamos centrar en 3 mecanismos que hacen que no consigamos nuestros propósitos, tanto propósitos concretos como que ese propósito llegue a ser reconocido en la realidad. Por ejemplo, la negación. Cuando yo me doy cuenta de algo, pero digo, esto no es importante. Cuando estoy diciendo sí, cuando en realidad quiero decir no. Y si alguien me lo dice, yo digo, no, tú estás equivocada. Cuando hay una negación tan grande, porque este diseño tiene como unas orejeras que me hacen ver solo determinadas cosas. Y yo creo que controlo las cosas. Y este diseño está como queriendo conseguir a su manera. Entonces, muchas oportunidades pueden venir de otra manera, pero como uno niega que puede hacerse de otra manera, uno es como que sigue, y ahí es cuando hablamos de este boicoteo. Es como si uno no se dejara abrirse a otras posibilidades.
como que viene una enfermedad y uno dice, quizás es porque estás muy angustiado por algo. Y uno dice, no, 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 estoy angustiado porque mi jefe. Pero niega aspectos inconscientes que están ahí dando la oportunidad a que uno vea aspectos suyos. Pero es como si esta identidad siempre le da la culpa a alguien, a algo. Es como que no consigo esto por la crisis, no consigo esto por... Y entonces ahí hay un montón de aspectos de uno que se quedan negados. Porque claro, reconocer, esto no lo estoy consiguiendo porque me da miedo. Pero la semana pasada una persona estaba queriendo le dan quizás la oportunidad de ascender en el trabajo. Y la persona es como, es que yo no quiero, pero en realidad sí quiere. Entonces ahí hay como una negación de lo que realmente quiere y no puede decir, lo quiero, pero me da miedo. Porque como este diseño, esto de tener miedo, no es muy fashion, no es muy políticamente correcto, no es muy para enseñarlo a la galería. Entonces no tengo miedo. Es porque no sé si me lo van a dar, no sé si es que será difícil, es que uno busca excusas para no reconocer. Entonces ahí el propósito que uno dice es que yo quiero muy buen trabajo, sí, pero ahí tengo la oportunidad, pero como este diseño no reconoce ciertos aspectos, entonces es cuando uno se engaña a sí mismo. Entonces pensemos en esas cosas que decimos que queremos, pero no lo estamos consiguiendo. Es decir, que en esta realidad no están, pero este diseño dice que están. Eso quiere decir que en esa parte inconsciente hay algo que está haciendo que esta realidad sea así. Esta parte es el inconsciente y esta el consciente. Esta realidad es producto de este consciente o de ese inconsciente. Hemos dicho que como que ese inconsciente de la conciencia genera esta realidad. Por tanto, es nuestro inconsciente y el inconsciente global el que genera nuestra realidad. Nuestra realidad quiere decir cómo está en nuestro trabajo. Esa compañera del trabajo, ese vecino, cómo está el padre, la madre, las personas cercanas, esta realidad. ¿A qué responde? ¿A aspectos conscientes o aspectos inconscientes? Aquí la propuesta sería que está reflejando aspectos inconscientes. Por tanto, mi realidad me está siendo una fotografía de mis creencias inconscientes. Lo que pasa es que este diseño, como no contempla ese inconsciente, lo tiene negado, a esta realidad no la entiende. Pero esta realidad es una oportunidad para que se dé cuenta qué es lo que me está moviendo inconscientemente. Porque yo estoy repitiendo con parejas que tienen el mismo problema. Y yo digo aquí en el consciente, ya esto no me vuelve a pasar más, porque esto no lo quiero en mi vida. Y pasan 4 meses, y aquí en la realidad tengo el mismo patrón. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que este diseño que cree controlar las cosas, que dice que quiere las cosas y se pone a ello y parece muy coherente y muy decidido, en realidad está movido por ese inconsciente. Porque ese inconsciente lo que quiere es que aquí seamos conscientes de para qué quiero una pareja, para qué tengo este problema con el jefe, para qué me está sucediendo eso en cualquier aspecto de mi vida. Como que yo profundice en esta realidad y no esté en modo práctico conseguir, consumir, sino que además de consumir
agua, esa experiencia, además puede haber una conciencia. Es como ponerle una lupa a la experiencia. En lugar de tengo un trabajo que no va, cambiarlo, tengo una pareja que no va, cambiarla, tengo esto que no funciona, tirarlo, y estamos en la sociedad de tirarlo, es qué hay en ese inconsciente que genera en mi realidad esto otra vez. Lo que pasa es que la negación dirá que no es otra vez, ¿no? Porque yo me encuentro en la consulta y digo, todas tus parejas son iguales. No, ya, quizás uno era alto, otro rubio y otro pelirrojo. Entonces la persona dice que son distintos. Pero hay un patrón común que hace que uno tenga esas dificultades con máscaras, vestidos distintos. Entonces cuando estamos aquí viendo, tengo un propósito de tener un buen trabajo, de tener una pareja, ¿qué han pasado en todos los trabajos que he tenido? ¿Qué han pasado en todas las parejas que he tenido? Porque en lugar de tener el propósito de quiero mejorarlo, quiero cambiarlo, en realidad ¿qué es lo que has visto hasta la fecha? ¿Qué es lo que te ha pasado? Pero no como me pasó eso con una pelirroja, ya no me hago con una pelirroja, como me pasó esto con una de esto, no, sino ¿qué está pasando para que yo me dé cuenta de qué pasa yo con eso? No eso como algo que tiene una identidad, porque estoy hablando de negación y de proyección, y normalmente estamos siempre tirando la culpa afuera, como que es el otro es el que me impidió conseguir mi propósito. Y eso es una interferencia del diseño que no se da cuenta de que esta realidad es una oportunidad para esa conciencia desplegarse. Y que no es solamente personal, que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos la sensación de que solamente nos pasa a nosotros. Pero es que si vamos puerta sí, puerta no, hay patrones humanos. Entonces, podríamos tomar nuestros problemas particulares como problemas humanos y que cuando los estamos viviendo para nosotros, para ver qué hacemos, pero también como nuevas posibilidades para el humano y la humanidad. Ahí entonces ya estábamos con nuestro problema particular, queriendo conseguir una cosa, que cuanto más me empecino en ella, es como más resistencia me pone la realidad, porque lo estoy haciendo bajo este diseño. Y esta realidad está precisamente para que ese zapato que yo trato de poner el pie se me diga diseño obsoleto, diseño caducado, diseño a expandir, diseño a tener una perspectiva mucho más, este inconsciente que pase al consciente otros aspectos que para ellos eran como imperdonables. Este diseño funciona como si fuera un Dios en nosotros. Es como si este diseño, por ejemplo, aquí queremos tener una buena relación con alguien. Pensar que con esta relación yo me siento muy rabioso. Pienso ahora en un caso, esta semana, es una persona que tiene mucha rabia con su madre, pero no se lo va a decir, porque dice, yo no la quiero preocupar, yo no le quiero hacer daño, quiero tener una buena relación con ella. Su propósito es que quiere tener una realidad buena con su madre, pero su diseño está con que quiere tenerla sin hablar del pasado, sin que esta rabia que tiene no la quiere tener y la quiere a su modo. Es decir, si este diseño tuviera una varita mágica, diría, yo quiero tener una buena relación con esta persona y aunque sienta todo esto lo tiro a la basura
y solamente queda lo que yo quiero con esta persona. Y así continuamente estamos queriendo que esta realidad funcione con este diseño. Y eso lo que nos va a dar es frustración, y menos mal. Porque si no, toda esa rabia que la tiraría a la basura, si uno la tomara, se daría cuenta de que es una gran oportunidad para explorarla y descubrir cosas sorprendentes. Pero estamos dispuestos a eso que quitaríamos, ¿no? Y pensar en vosotros qué es lo que quitaríais de vuestra vida. Pensar en una relación conflictiva. ¿Pensáis con alguien que tengáis un conflicto? Y veis lo que sentís. Por ejemplo, si tenéis conflicto con esa persona porque sentís tristeza, o sentís miedo, o sentís rabia. ¿Detectáis qué es lo que hay ahí, que no os gusta? ¿Sí? Puede ser más que una cosa, ¿no? Más que una cosa. A este diseño, si yo ahora tuviera una varita mágica y os diría, esto que os molesta, te lo quito así, plas. ¿Querríais que hiciera así? ¿Sí? No seríamos nosotros, ¿no? No sé. Este diseño contestaría, sí, ven, tócame con la varita mágica porque quiero que esto desaparezca. Así tendré mi propósito resuelto, que es tener una buena relación con esta persona. O lo que me impedía, pues no sé, necesito, para conseguir tal cosa conflictiva, necesito, pues yo qué sé, uno pensaría, más fuerza de voluntad, ¿no? Aquí digo quitar. Ahora pensar en otra cosa, que diríais, si yo tuviera dinero, tiempo, fuerza de voluntad, todas estas cosas que uno diría, si yo tuviera esto, conseguiría esto. Y también tengo la varita mágica y os digo, ¡pum! Con la varita mágica viene todo eso. Este diseño estaría tanto encantada en que quitara las cosas malas como en daros aquello que supuestamente este diseño dice que sería lo que le falta. Pero sabéis que esto no funcionaría. ¿Y por qué no funcionaría? ¿O alguien se sorprende de que no funcionaría? ¿Alguien cree que...? Porque no podrías comparar, ¿no? Lo que te está pasando con lo que quieres. Porque estaría todo perfecto, no sé. Porque perderías la oportunidad de que se mostrara el inconsciente y poder hacer inconsciente. Eso. Perdería la oportunidad de que ese inconsciente se hiciera consciente. Es decir, todo lo que aquí, este inconsciente, tiene puntos ciegos en referencia a este consciente. Estos puntos ciegos se representan en esta realidad como problemas. Como si tuviéramos este diseño, es un ordenador, y no tiene instalado para convertir PDFs. Entonces en esta realidad hay PDFs y este diseño dice que se vayan todos los programas de PDF que no los entiendo, me molestan, salen cosas raras. Pero ahí es cuando perderíamos la oportunidad de, en este diseño, cargar la aplicación PDFs. Entonces todos los PDFs que vendrían, ahora los podría abrir. Ya no me serían un problema. Pero para eso tengo que tener en cuenta el propósito no lineal, es decir, que hay un sentido en ese inconsciente. Solo que este inconsciente, esta realidad,
a los puntos ciegos del inconsciente los llama problemas. A estos problemas puedo hacer dos cosas. Lo que decía él, que alguien me lo solucione, que alguien tiene la culpa, negarlos, decir, bueno, tampoco no es tan importante. O permitir a este diseño decir, no lo sé. Pero este diseño no le gusta decir, no lo sé. No le gusta parecer tonto. Tonto de verdad, en el sentido de decir, hay algo que me excede, hay algo que va más allá y que yo me encuentro ahí muy vulnerable. Porque ahí tengo que reconocer que eso que yo he dicho, que esto era un error, ahora tengo que decir que no era un error, sino que era yo que no sabía comprenderlo. Entonces, de toda esa negación y de toda esa proyección del otro tiene la culpa, ahora me doy cuenta de que todo lo que me ha pasado en mi vida, como yo estaba en esa vida, tengo algo que ver. Entonces, todos esos problemas que han ocurrido a mi alrededor, yo tengo algo que ver. Es decir, que no conseguir mis propósitos es una oportunidad para ver este problema, para ver, por tanto, que en esta realidad se están filtrando puntos ciegos de mi inconsciente para que sea consciente. Un ejemplo de una persona que ella consideraba que era muy honesta y que ella no delata a sus compañeros de trabajo. Tiene unos principios que es no hablar mal de nadie del trabajo. Pero precisamente hay una compañera nueva que ha venido que habla mal de las otras. Y ella, esto la pone como diciendo, fíjate, es que yo esto no lo haría nunca. Entonces le da mucha carga, es decir, le ha venido un problema. Entonces no la quiere para nada. Si tuviera la varita mágica, quizás en un momento hace check y desaparece. Pero en realidad este problema lo que está es porque hay un punto ciego que es esta posibilidad de decir cosas de tus compañeros de trabajo que puede ser una oportunidad nueva de relacionarte con la vida. Pero es como que este diseño dice no, antes muerta que decir eso. Y claro, aquí la propuesta es que va a venir personas que me van a traer problemas para que yo pueda, en este diseño, eso que he dicho, de eso no voy a beber, pues luego 2 tazas. Porque este problema es un punto ciego que quiere filtrarse, que quiere decir, oye, que esta opción que tú has dicho que no, bueno, sé consciente y haz todo el proceso de cuándo, en qué dosis, de dónde viene eso. Porque ese inconsciente va a pendular, ¿no? Es como si alguien que fue delatado, lo mataron porque lo delataron, entonces a mí me queda aquí como no se puede delatar. Y voy toda la vida con ese tatuaje marcado a fuego. Pero eso, la realidad, ese inconsciente me dirá, bueno, eso fue así. Pero hay muchos matices. Quizás esa persona no fue la causa de que lo delataron, sino otras cosas. Investiga más. Porque es como que nuestras películas son esto, de buenos y de malos. Entonces, como el otro hizo esto, ya es el malo. Nos tendríamos que interesar más por los malos. Aprender, ¿no? Y aprender. Aprender porque así
¿sabéis qué descubriríamos? Algo terrible. Que se parecen más a nosotros de lo que creemos. Y los que triunfan en la vida son los psicópatas. Y eso, a nuestro diseño que decimos nosotros somos los buenos y ellos los malos, y me mantiene con una cierta tranquilidad, empezaría a intranquilizarme. Me intranquilizaría saber que un asesino en un momento dado, si le explicaran, ¿usted por qué ha matado a esta persona? Y dijera, es que en un momento de rabia he visto que esa persona es como que era todo para mí y ahora me va a dejar sin nada. Y poder reconocer, esto me pasó el otro día a mí también. Solo que no llegó a esa realidad, pero podríamos ver que el mecanismo que le ha hecho hacer eso es el mismo que a veces me pasa con no sé quién. Y entonces se me revolvería todo y diría, ya no sé dónde estoy, ya no sé si lo bueno es bueno, lo malo es malo, si yo soy bueno, si yo soy malo, si ya esa persona que le digo es que es un problema, ahora diría, no sé si es una caricatura de mis problemas. Uy, 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 esto se está poniendo feo. Porque ahí entraríamos más allá de conseguir cosas y decir, esto que yo consigo soy los que lo hacen bien, esos que no lo consiguen son malos, sino que veríamos que eso que no lo consiguen no es por eso, sino por muchas otras cosas, y que yo no lo consigo porque soy buena, sino porque la nada quiere, porque la conciencia al azar me ha dado esa posibilidad, y el otro la otra posibilidad, y la otra otra posibilidad. Y ahí todo este mundo organizado de este diseño que parece muy convincente, pues se vería su poca coherencia. Y se vería este mundo al revés. Como que cuando yo estoy tratando de conseguir cosas para creerme mejor, en realidad es solamente porque tengo este miedo y me tengo que embadurnar en cosas, pero que eso me aísla de la vida en lugar de adentrarme en ella. Porque este serían, digamos, estos problemas que profundizarían mi experiencia. Disculpa, entonces el origen está en el inconsciente. Ajá. ¿Y se le puede educar al inconsciente? Sí. Interesante lo que abres, porque educar al inconsciente es comunicarse con él. Comunicarse con él significa que si, por ejemplo, en este ejemplo que decía, ¿no?, esta persona ha empezado a hablar que esa no termina el trabajo y que la otra, ahí se ha sentido así como con miedo, de decir, uy, pero todos mis principios están aquí. Entonces hay algo de ese inconsciente que si yo voy como un dios, porque en ese caso sería como este diseño como un dios a quien estoy traicionando, y yo me siento como que estoy haciendo algo mal. Y ahí sería ver este Dios que está enrabiado porque tenías que hacer eso para que Él tuviera como ese cierto control, pero darle la oportunidad de decir, me parece que es interesante esto que estamos haciendo, para que yo madure y tú también. Porque cuando tú dices educar al inconsciente sería como educar a Dios. Para eso el humano tiene que ponerse en su función divina. A ver si puedo explicar esto un poco.
sería ponernos a ver esos principios que se tambalean, poder sentir como ese miedo de que estoy traicionando algo valioso hasta el momento, pero que esa traición y todo este estropicio tiene una vuelta inesperada para todo, para la conciencia misma. Porque esta conciencia tiene habilidad, pero no tiene conciencia. Tiene habilidad como potencia para que sucedan cosas. Pero la conciencia es la que estamos aquí nosotros, es como si Dios hubiera hecho a los humanos para decir, haz esto y explícame cómo te va. Es como un Dios que te dice, no mates. Y ahora como humanos, hasta ahora hemos obedecido, y los que no, los hemos sacrificado. Ahora sería, vale, no mato. ¿Y qué es esto de matar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo? ¿De dónde viene este impulso de matar? Y ahí sería mostrar a ese diseño Dios que dijo no matar, con todo el desplegable de matar. De no matar a matar con todos sus colores, situaciones, contextos, intensidades. Pero hasta ahora es como si hubiéramos sido obedientes. Y es como decir, si alguien me ha dicho esto, pues lo voy a acatar. Pero ahí es como me presiono a mí mismo. Y además está visto desde la vida y la muerte. Pero siempre cuando estamos traicionando algo nos viene esta sensación de morirnos, ¿no? En el ejemplo este pequeño de esta persona que su principio era no hablar mal de los compañeros y ha empezado a hablar de los compañeros, no mal, sino de los compañeros, para esa persona se ha sentido como que estaba traicionando a su Dios. Porque si lo ponemos también en linealidad, era traicionar a su padre, porque su padre tiene una historia con cosas de delatar, ¿no? Entonces como un montón de traiciones, y ahora es como poder ir al Padre, como poder ir a Dios, como poder ir a nuestros valores, a ese lugar más como inamovible y decirle, ¿por qué no cambiamos esto para otra cosa? Que evidentemente yo no tengo ni idea. Pero sí que esa conciencia, esa nada sí que tiene. Entonces me educo yo como humano, como consciente, y me educo como inhumano. Si podemos poner esa palabra de educar. Pondría más bien como madurar. Como si estamos en un estado bebé, de querer las cosas perfectas, de quererlas ya, de quererlas con toda la pureza y toda la inocencia, pero que después se frustra. Y esa frustración, en lugar de frustrarnos y quedarnos en plan víctimas o tiranos, poder ver cómo hay toda una exploración de conciencia a través de sentir ese fracaso, de sentirme menos, o de sentirme que tengo que hacer y que yo lo sé más que nadie. Es que ahora has elevado el tono a unos niveles altos, ¿no? De Dios, ¿no? Pero yo me quiero... ¿Dios qué es este, eh? Sí. Yo creo la educación de la inconsciencia, que viene por la educación, por el conocimiento de uno mismo. Desarrollar el conocimiento de uno mismo, se puede educar la inconsciencia. Pero para eso falta saber qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Falta saber, tenerlo muy claro, ¿no? Y con el tema de lo que estás hablando ahora últimamente, ¿tiene algo que ver el espíritu con esa comunicación con Dios? Ahí estaríamos hablando de palabras, que es el espíritu en tu... No sé a qué te refieres con espíritu. Bueno, es la antena para poder entenderse con Dios, ¿no? Creo que debería realizar si es que existe el espíritu.
Bueno, Si no, yo te un digo, humano, te digo la... un humano entenderse con Dios lo veo complicado. ¿Sí? Lo veo complicado. Contigo mismo. Sí. Ahí es cuando vemos a ese Dios tan, que el humano se ha quedado y se ha creído tan poca cosa. Que esto es después en lo que ahora estábamos hablando como del poder, ¿no? Es decir, nosotros decimos, es que nosotros no podemos hacer nada con las leyes, es que nosotros no podemos hacer nada con las farmacéuticas, con la educación, y nos quedamos como que no podemos hacer nada, pero en realidad, ¿quién tiene el poder? Cada uno de nosotros. El político no tiene el poder, solo que nosotros se lo delegamos de tal manera que perdemos totalmente, pero es porque se lo damos. Porque después, cada uno de nosotros es más que un político, es más que un gobierno, es más que la más amplia empresa de lobby o de financieros o de lo que sea. Son 4 gatos comparados con todos los otros. Pero esos 4 gatos tienen un poder en ellos y nosotros que se lo damos, que hace todo esto. Entonces ahí es retomar nuestra función divina, poder darnos cuenta que nosotros estamos sostenidos por la misma nada que sostiene. Entonces como que no somos tan insignificantes al mismo tiempo que somos insignificantes. Somos insignificantes como una brizna de hierba o como un árbol, pues que este árbol tiene todas unas funciones que en su tierra y en su hábitat está influenciando muchas cosas. Entonces cada uno de nosotros, la lógica que tenemos es muy poderosa, pero no nos damos cuenta del poder que tenemos. Como que no tenemos esa conciencia de que estamos con esa conexión sin intermediarios, que no hay normas sagradas, no hay valores sagrados, no hay cosas intocables, porque eso va en contra de la misma vida. La misma nada es una fuente continua de cambio, de cambio, de cambio, de cambio, de cambio. Por tanto, toda esta cuestión del diseño que quiere permanecer es para tener un tiempo de desarrollo, pero que en ese mismo tiempo de desarrollo dentro hay cambios continuos. Es decir, un día es distinto a otro día. Es el mismo día, quizás vamos al mismo trabajo, estamos en la misma casa, estamos con las mismas personas, pero al mismo tiempo todo es distinto y nosotros somos distintos. Entonces esa comunicación está dándose porque la misma nada nos está transformando cada día. Y ahora sentir que es de ida y vuelta, es decir, que la nada nos transforma si permitimos que nos transforme, así nosotros estamos transformando a la misma nada. Transformando quiere decir expandiendo con la conciencia que estamos teniendo de las cosas que nos ocurren. Es decir, encontrando en las cosas que llamamos problemas o no problemas, toda una fuente de conciencia. Y para entenderlo no es más fácil pensar que estamos en continuo cambio para mejorarlo todo. Es que cambio para mejorarlo todo, es que esta nada y este todo, es lo mismo. Ya, pero cualquier ejemplo que has puesto lineal, que has conseguido aquello, o sea, pues no te conformes, aunque creas que es lo que querías, mejóralo, cambia, sigue, ¿no? Sí, pero para la conciencia que a través de estás conectando, entendemos, pongo aquí negativo y positivo, como en la electricidad, ¿sí? No como valores negativos y positivos, sino electricidad. Restablecer esta conexión con el inconsciente es estar permitiendo esa conectividad entre el inconsciente y el consciente.
ser consciente de que el inconsciente me está filtrando con la realidad que tengo, y en el momento en que yo reconozco esta realidad ya estoy diciéndole a ese inconsciente, lo vi. En el momento en que yo veo esos puntos ciegos ya no son ciegos, hay otros puntos ciegos. Por tanto, mientras yo estoy transformando es decir, yo soy consciente de esto, estoy transformando ese inconsciente. Y ahí yo creo que estamos acostumbrados me está a mejorar transformando. desde el consciente, o sea, entre estos dos aquí. Eso. Sí, sí, pasar ahí. Entonces, mejorar lo que entendemos en general por mejorar desde el consciente no es mejorar, es Pero cuando tú desde el inconsciente. haces tantos cambios, yo lo he empezado ¿no? a aprender ahora. Cuando haces tantos cambios, al final acabas dando con todo la nada. O sea, porque claro, si vas mejorándote, no conformándote, cambiando y venga y otra vez, pues al final No conformándote, sino entendiendo el inconsciente y viendo lo que te quiere enseñar para poder mejorar desde lo que filtra el inconsciente, que es lo que dice ella. No quedarte en, bueno, mejoro desde nuestro terreno, no sé. Hay unos cambios que si no, lineales. no veo nada, si no, no veo nada. Entonces hay unos cambios aquí. Pero estos cambios es lo que decía de si yo no veo que son puntos ciegos, Claro, no cambias. que me están hablando de aquí, entonces no son cambios aparentes. Son cambio el pelirrojo, el rubio y el moreno. Pero es el mismo patrón. Entonces, para educar el inconsciente tengo que ver los patrones, no el contenido. Normalmente con los propósitos lineales quiero un trabajo, quiero una pareja, y quiero que esta pareja sea así, que me divierta, que no sé qué, y ponga el contenido de ese propósito. Cuando lo que me tengo que fijar es el patrón que se está moviendo en esa relación. Eso sería estar... Si tú, siguiendo con la palabra educar, sería, primero para educar tengo que tener el lenguaje del inconsciente. Claro, si no sabes, si no ves nada, ¿qué? Si no tengo el lenguaje del inconsciente, entonces mis propósitos son lineales y entonces esos cambios que digo que tengo en realidad son solo cambios aparentes, pero no de estructura. Y lo que voy es repitiendo. Y ahora, cada vez esa repetición se hace un problema más grande y más grande para que uno vea que no está cambiando nada. Porque en ese problema más grande, lo que se está hablando es de estar repitiendo. Por tanto, párate y mira más allá de quiero cambiar esto para otra cosa. No cambies para otra cosa. Mira primero qué te ha pasado ahí, qué es lo que te ha ocurrido con esa persona, qué te ha ocurrido en ese trabajo, qué te ha ocurrido. Primero mira eso, y ahí es cuando la negación sería una interferencia a ver eso. Si yo no veo eso, entonces voy a repetirlo porque no lo sé. Si no lo sé, pues voy a hacer lo mismo. Pero si empiezo a reconocer partes de mí inconscientes, que es todas esas normas y cosas que yo dije que tengo que seguir, yo soy la buena, no puedo hacer daño a nadie, tengo que preocuparme por esta persona, tengo que ocuparme... O sea, tienes que empezar a poner en duda tus creencias. Exacto. Encuentre usted lo que quiera. Claro, cada uno lo que le vaya mejor. Exacto. Cuando estamos hablando de que tú dices, ese pasado no se puede cambiar, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Tengo muchos años y no creo que cambie nada yo mi vida en absoluto. Depende de este diseño. Si te dejas filtrar, es posible. Porque para esta nada, los imposibles son posibles. Para este diseño no puede hacerlo. Este diseño tiene sus leyes en ese consciente dentro del tiempo y del espacio. Entonces, espera, porque aquí, esto está dentro del tiempo y del espacio, pero esto de aquí está fuera del tiempo y del espacio, y ahí tenemos que dejar que la cabeza nos haga pluk, 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 porque si no dejamos que haga pluk, 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 entonces estamos aquí en el más. Digo este pluk, pluk, pluk para hacer un poco de vacío,
¿sí? Para que haya este negativo donde nuevas conexiones que estaban muertas. Alejandra Casado dice, escuchadme, escuchadla con nuestro cerebro muerto, no vivo. No, muerto no, no vivo. ¿Sí? Si escucháis con el cerebro no vivo, las posibilidades de la vida pueden cambiar. Pero si escuchamos desde el cerebro vivo, es decir, de las conexiones que hasta ahora están, cuando tú hablas de los recuerdos, si este recuerdo está esta neurona aquí, esta neurona aquí y esta neurona aquí, no pueden cambiar. Pero si lo estoy escuchando desde ese cerebro no vivo, ese cerebro no vivo hace como unas nuevas carreteras que reconfiguran estas carreteras y por tanto esas carreteras con las nuevas carreteras ya generan otra percepción. Y arreglas el pasado. Y entonces resignificas el pasado. Esto es muy torturante pensar esto que tú decías de eso lo hice mal. Eso es terrible. Espera. Todo Eso... el mundo ha hecho algo mal. No, es que nadie ha hecho nada mal. Estamos aprendiendo. Esta nada sostuvo eso que tú consideras malo, eso que cada uno dice que es malo. Vino de esta fuente. Si vino de esta fuente, tenía un propósito. Quizás el propósito es amargo. Quizás ya no lo pruebo más si es amargo. Pero en el momento en que es amargo, soy consciente de que es amargo. Y eso es consciencia. Entonces eso amargo no es para decir, no, cogemos las cosas y hacemos las cosas mal y comemos cosas amargas y nos pinchamos y... No, es, me pincho para saber lo que es un pinchazo. Hago algo amargo para saber lo que es amargo. Le hago a una persona algo amargo para ver cómo me siento haciéndole a alguien algo amargo. Pero además solo sabes lo que ocurrió con esa opción, no sabes lo que hubiera También ocurrido con otras. hay otra solución. Nosotros estamos hablando desde un punto de vista laico. Ahora bien, el que es religioso lo tiene solucionado. Pues bien, por eso, que esto es solamente para el que le resuene, que más allá de ese diseño, más allá de ese Dios, más allá de lo laico, es decir, cada uno tiene sus dioses, sean paganos, religiosos, como sus principios. Aquí es ir más allá de los principios, permitir que esos principios que dicen esto es bueno y esto es malo, puedan reconfigurarse y eso que se vio bueno o malo, ahora se puede ver de otra manera. Y esa es la gran oportunidad de ampliar la conciencia, porque hay un peso muy grande sobre el humano, que se cree culpable. Entonces es una propuesta de madurez individual para no seguir nada que nos diga de nadie, de pasarlo por nuestra propia vida, ir más allá de lo bueno y de lo malo, porque cada uno vamos a sacar de lo mismo cosas distintas. Y eso ahí es cuando se enriquece la conciencia. Vamos en ello, si es que el humano puede ver en lo peor que nos está pasando lo mejor que nos está pasando. Si no, el mal, como tú dices, vende más. Y tanto. Pero entonces somos nosotros, cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros, cuando pasa algo, lo que decimos, uy, qué mal van las cosas, nosotros estamos comprando. Cada uno de nosotros, si a una noticia que es, qué mal van las cosas, no compramos, no, entonces ahí estamos incidiendo en la economía mundial. Pero cuando nosotros nos alarmamos y decimos, va mal, compro, va mal, tengo miedo, va mal, busco seguridades, va mal, me quedo en el victimismo, compro. Si compro, yo estoy haciendo que el mal prospere. Yo estoy apoyando a que esas cosas que digo malas, yo las compro. Y esa conciencia se puede... Este inconsciente
para este consciente lo considera un salvaje, pero en el salvaje hay todo un potencial enorme. Mientras estemos demonizando al salvaje, espera que además quiere hablar ella, espera, entonces estamos coartándonos nosotros, porque quien decimos que nos gobierna son salvajes. Ellos sí que son salvajes, que pueden hacer cosas, porque como no tienen moralidad, pueden hacer cosas. Pero como los humanos nos inoculan la culpa, entonces todos estamos culposos, todos hemos hecho cosas terribles, entonces todos somos pecadores. Entonces con pecadores, los salvajes son los reyes. Pero ¿qué pecado tenemos? Ninguno. No tenemos ningún pecado, no tenemos ninguna culpa, no hemos hecho nada malo. Solamente tenemos que resignificar todo eso malo, ir a ese pasado, que es este presente, y verlo desde otra lógica. Este tiene una versión fantástica para darnos cuenta de esa situación. Pero mientras estamos culposos y pecadores y pequeños y temerosos y que no conseguimos las cosas y que el otro lo consigue y yo no, y víctimas y que el mundo va mal, entonces lo único que está es creando este mundo, porque nosotros con ese pensamiento y esa lógica lo estamos apoyando. Este diseño y toda esta opresión no lo hace el humano. Esto es un punto en la evolución de la nada misma. Es decir, la nada entra en el espacio-tiempo y divide, es como que el océano divide a las gotas. Y estas gotas, para organizarse entre ellas, genera una clasificación de cómo son las gotas, porque a esa nada le interesa la conciencia de cómo organizarse. En amarillos, en verdes, en ecologistas, en vegetarianos, en diferentes, porque esa era la pregunta que tenía la nada. ¿Cómo sería decirle al humano, esto está bien, esto está mal, y a ver si se lo creen? ¿Y hasta cuándo se lo creen? Porque ahora estamos en un momento donde el humano ya está viendo el cuentito como un cuentito para no creérselo, pero hasta ahora uno se había creído el cuentito y uno piensa que el cuentito lo ha hecho el humano, pero el humano tiene un inconsciente que lo está sosteniendo, es decir, que tiene un antes lógico. Estamos hablando de que la nada, esa nada es lógica antes de la energía, lo que tú decías de la materia y de la energía. Antes de la energía y de la materia hay la lógica, que no existe y que tiene unas preguntas hacia la existencia. ¿Cómo sería no ser yo? ¿Cómo no sería ser perfecto? ¿Cómo sería no ser la totalidad? Entonces, en la pregunta de cómo es no ser la totalidad, se hacen partes. Y esas partes primero se desconocen, que forman una unidad. Si estas dos manos supieran que pertenecen al cuerpo, no tendrían muchos problemas, ¿no? Porque esta mano no golpearía muy fuerte a esta. Pero si esta mano y esta mano no se reconocen como que están unidas en la nada, ven una mano, ven otra y dicen, ¿tú qué? ¿Pinchas o no pinchas? Y como han ido así, esta dice, oye, ¿qué me has hecho? Y entonces generan un conflicto y la nada está mirando cómo estas dos manos que no se reconocen como unidas a mí, como unidas en una totalidad, ¿qué hacen entre ellas? Por eso no hacen nada malo. Es decir, cuando hacen así y le dan un golpe y con un martillo, lo único que están es defendiéndose porque no te conozco. No sé qué quieres. Y la nada lo que quiere es ver cómo duele un martillazo. ¿Sí? Es como que para la conciencia todas estas experiencias tienen la experiencia concreta y la conciencia resultante de esa experiencia. Entonces, cuando este diseño se cree el protagonista de la historia, no es el protagonista, Dios no es el protagonista de la historia. Es la nada
la protagonista, es el dueño de toda la existencia. Entonces, cuando vamos a redefinir el diseño, no es el mismo diseño que se redefine a sí mismo, porque se va a redefinir con los mismos parámetros, sino que para que algo sea, este diseño sea nuevo, tiene que ir a la nada. Por eso ahora los intermediarios están cayendo en la política, en las religiones, todos estos intermediarios, todos estos diseños que hasta ahora, porque la nada así lo quiso, sostenían el mundo. No, tampoco no estamos en ninguna conspiración. Es como que la conspiración es creer que hay alguien que me está haciendo algo que yo tengo que estar dominado para siempre, sino que es solamente vivir este diseño de dominación, y llega un momento donde puede haber otra opción, y esta es la opción que estamos viviendo. Usted ha estado en Honolulu, Exacto. pero yo no. Exacto. Le tengo que creer. No. Por lo tanto, hay un 90% de creencia Sí. y un 10% de experiencia. Bien. Pues entonces, ¿cómo tenemos que creer lo que dicen? No. Ah, pues No. ¿qué dice? No tenemos que creer lo que dice No. la política, lo que Cuando- dice la religión. cuando- Yo no puedo experimentar, no tengo tiempo, ni posibilidad de experimentarlo todo. Vale. Tengo que creerlo lo que me dice usted o lo que me dice el otro. Por lo Vamos. tanto, estamos en creencias, aquello que dicen las personas. No. En tu familia, Todos creemos, lo que pasa que diferencia en diferentes cosas. Mira, una familia es un gobierno. Tu familia, tu madre, tu padre, hay dictadura, hay democracia. Todos hemos tenido una familia, ¿no? O alguien. ¿Sí? Hemos estado en un país. En un país que nos han dicho esto se hace, esto no se hace. Como cuando uno va a un país, aquí se hace esto, aquí se comen de esto, aquí no se... Cada familia ya tenemos la experiencia de cómo es hablar con tu padre, es decir, ¿se puede hablar con tu jefe? Todas las personas que hablan con su jefe es porque han hablado con su padre. ¿Sí? Ahora, si tú tienes mal, tú ves ahí al jefe como es el jefe, Intocable. pues entonces yo te diré, ¿qué tal con tu padre? No se le podía hablar mucho, ¿eh? Es extrapolable. Totalmente. Mi relación con mi padre, con Sí. la de mi jefe, Sí. mi jefe puede ser es otra persona y tiene otra mentalidad. Y yo no lo enfoco con el mismo Este es procedimiento el- que mi padre. Pues encontraríamos algo que sí. Este sería la conciencia que no ve esos patrones, que ve tanta diversidad, que cree que todo es distinto, pero no es verdad. Yo cada día veo personas y cuando yo le pregunto, no me habla del jefe y yo le pregunto eso de su padre y acierto las 90%. Es decir, esos patrones es muy sencillo, es decir, las personas te hablan una hora y uno puede saber en su casa cómo han ido las cosas. El saber cómo han ido las cosas en tu casa ya te hace, digamos, una perspectiva y vas al trabajo desde tu país, que es tu casa. Y así es extrapolable totalmente, por eso la experiencia de cada uno con la política, con la religión, con los principios. En tu casa es tu país, tu diseño. Y ahí depende de toda esa libertad, no libertad, de dominio, no dominio, manipulaciones y demás. Luego, en grande, es decir, la corrupción grande está en nuestra corrupción. Si nosotros no podemos reconocer nuestra corrupción, entonces no estamos entendiendo qué pasa con el mundo, con los corruptos. Si nosotros no podemos ver en lo pequeño de nuestra casa las cosas, cómo funcionan, cómo yo engaño a este y manipulo a este, luego allí dicen, es que ves. Entonces no vemos esta realidad, no la vemos como un inconsciente que se plasma en cada casa, y todas esas casas en grande, los gobiernos, las guerras, es decir, todas esas familias que no se hablan, por ejemplo. Pues es entendible la guerra
la guerra, se matan entre ellos. Y luego vas y dices, no, es que esos hermanos no se hablan. Ahora, de acuerdo con su teoría, los hermanos tendrían que ser clónicos. He tenido 7 hermanos y cada uno pensaba diferente. Exactamente. Una misma autoridad paterna y otra Claramente. paterna. Por lo tanto, no me cuadra su... En esta charla yo solamente estoy una, pero no es verdad. Cada uno se ha ido con una idea. Esta es no sé qué, esta es no sé cuánto. Y lo que me vais a decir de mí puede ser muy distinto, pero yo en principio estoy aquí. Pero cada uno veis cosas muy distintas. De mis palabras, yo he hecho una charla individual para cada uno de vosotros. Cada uno lo ha entendido a su manera. Cada uno esta experiencia la ha entendido a su manera. Por tanto, esta realidad no tiene una consistencia, sino que tiene mucho con esta percepción, y es a través de, si asumimos el propósito de atender más nuestra percepción y no tanto la realidad, ahí es cuando todas estas cosas imposibles pueden reorganizarse y sorprendernos de una manera increíble.